Buenas noches. Voy a tomar lista. Buenas Agüero. noches. Presente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Álvarez. Presente, doctora. Buenas noches. Antúnez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Astuguamán. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bellido. Presente, doctora. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Aló? Doctora, disculpe, ¿se escuchó? Sí le escuché, Bellido. Ah, ya, gracias. Chavarría. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Chávez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Chuchón. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. De la Cruz. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gamboa. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. García. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Grados. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Guamancisa. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Jiménez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Miranda. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Molina. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Munaya. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Noriega. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Pari. Salinas. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Salinas. Salvador. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Salvatierra. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Solís. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Sotelo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Tarazona. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Torres. Presente, doctora. Buenas noches. Torres Sosa. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Vela. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Velázquez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Villanueva. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Vitorino. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Zambrano. Presente, doctora, buenas noches. Ok, buenas noches. Pari. Ok. ¿Pueden decirme, por favor, si ven mi diapositiva? Sí, se ve, doctora. Ok. Ya. Vamos a hablar, la última clase que va a entrar en el examen, ¿ya? De esta unidad hasta aquí entra el examen. Vamos a hablar de una enfermedad también que es muy prevalente. Es actualmente que el grupo etario mayor está predominando, entonces las enfermedades no infecciosas son las que también están predominando y dentro de ellas las enfermedades del corazón, ¿no? Son una de las primeras causas de morbilidad y de mortalidad, ¿no?
¿Qué cosa vendría a ser la definición de una insuficiencia cardíaca? Sería la incapacidad que tiene el corazón para hacer su trabajo, que es bombear sangre, y esta sangre que vaya por la aorta y que vaya a los vasos sanguíneos y pueda nutrir los tejidos, porque va a llevar oxígeno, ¿no? Entonces, esa incapacidad, especialmente a los órganos nobles como el corazón, como el cerebro, como los riñones, ¿no? Van a hacer de que las otras, estructuras también, fallen, ¿no? Puede ser que falle, si hay una alteración de la precarga, es decir, si la cantidad de volumen está disminuido, entonces, puede ser que ocurra una, una, una disfunción del corazón, ¿no? O puede ser que de repente está aumentada la poscarga y hay una tensión en la pared, la pared del miocardio, ¿no? Por ejemplo, que tenga que vencer una resistencia, como por ejemplo cuando hay una estenosis aórtica o cuando hay una hipertensión arterial, ¿no? O puede ser que de repente esté fallando la fuerza de contracción del corazón, porque de repente tiene mucho mecanismos que hace de que predomine la acidosis y entonces eso impide que se haga un metabolismo aerobio, ¿no? O de repente falla también la función del calcio, ¿no? Y entonces también no se va a poder producir una buena contracción. Entonces, cuando hay estas causas que pueden producir una insuficiencia cardíaca, hay mecanismos también de compensación, ¿no? Como mecanismos agudos, como por ejemplo la ley de Frank-Starling, que dice de que un tejido del miocardio, mientras más se dilate, tiene más fuerza de contracción. Entonces yo puedo tener una enfermedad donde la alteración sea volumen y entonces yo ingrese bastante cantidad de volumen al miocardio y este se va a distender, pero a la vez que se distiende tiene mayor fuerza de contracción también para botar el líquido, ¿no? En la sangre. Y hay otra ley que se cumple que es más para mecanismos de compensación crónicas, como la ley de Laplace, ¿no? En la ley de Laplace lo que dice es que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo para que de repente aumente la fuerza de contracción del músculo cardíaco, ¿no? Sin embargo, al inicio puede servir esto, tanto la ley de Frank-Starling como la ley de Laplace para aumentar la fuerza de contracción y también el volumen, ¿no? Y llevar un buen volumen hacia la aorta y hacia los tejidos, ¿no? Este volumen de eyección, se conoce también como volumen sistólico, ¿ya? Volumen sistólico. Y este volumen sistólico entonces va a depender tanto de la precarga como de la poscarga y de la contractilidad. Este volumen sistólico, si lo multiplico por la frecuencia cardíaca, me va a dar el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco que vendría a ser la cantidad de sangre que sale del corazón, ¿no? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta para nutrir a todos los tejidos, de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Pero si yo relaciono, multiplico el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, voy a tener la presión arterial, ¿no? Que es muy importante porque la presión arterial me va a decir si realmente la cantidad de sangre está llegando al tejido, porque ustedes saben que la presión arterial tiene dos componentes, ¿no? La presión sistólica, que es la fuerza de contracción, y la presión diastólica, que es la resistencia de los vasos sanguíneos. Entonces, si ambos están bien, entonces sí se va a producir una entrega de sangre adecuada hacia los tejidos. Para que vean nada más los momentos de la función del miocardio y cómo está la presión, ¿no? Entonces, acá tenemos una presión que es disminuida, pero ¿por qué? Porque justamente es la parte en donde el corazón ha recibido toda la sangre
está en una relajación, recibiendo la sangre, y la presión de la aurícula como la del ventrículo son la misma, ¿no? Y por lo tanto, no hay mucha presión, ¿no? Pero van a ver ustedes que esta gran presión sí se incrementa cuando el ventrículo izquierdo sí produce la fuerza de contracción, ¿no? Entonces se va a producir este gran aumento de presión del ventrículo izquierdo para producir la eyección de la sangre. Am, ¿Cuáles son algunos factores desencadenantes de una insuficiencia cardíaca? O sea, ¿por qué un paciente puede tener insuficiencia cardíaca? Puede ser porque tenga una cardiopatía isquémica, es decir, por ejemplo, las coronarias no funcionan, al no funcionar produce una isquemia en el músculo cardíaco y este deja de funcionar bien. Puede ser también valvulopatías, ¿no? Puede ser que de repente hay una estenosis, una insuficiencia de la válvula aórtica y entonces si hay una estenosis va a haber mayor presión y si hay una insuficiencia, mayor volumen y también pueden ocasionar una insuficiencia cardíaca. Puede ser que sea una alteración del músculo cardíaco, ¿no? Que tenga un proceso inflamatorio y que después del proceso inflamatorio se quede dilatado el músculo cardíaco. La hipertensión también es una causa, ¿no? La hipertensión no controlada en aquellos pacientes que no toman su medicamento hace de que también haya una fuerza de contracción que necesita el ventrículo izquierdo para llevar la sangre, que le está obstruyendo la misma hipertensión, ¿no? Las arritmias también. Entonces, ven ustedes que estas son causas, más de tipo cardíaco, pero también puede haber causas, circulatorias, ¿no? Como por ejemplo la tirotoxicosis, cuando hay un aumento del metabolismo que lo está dando, la hormona tiroidea, ¿no? Un paciente que tiene hipertiroidismo, hay mucha hormona tiroidea y eso está produciendo una taquicardia, ¿no? Y esta taquicardia, en cierto momento puede producir, pues, una insuficiencia, cardíaca. Lo mismo hace la anemia, ¿no? Como hemos visto en el anterior caso, acá, este, en relación a la precarga, no solamente es tener poco, sangre, ¿no? Sino la anemia también puede producir esa falta de contractilidad, cardíaca para producir también la llegada de sangre hacia los tejidos, ¿no? Y así, ¿no? Hay varias enfermedades. Por ejemplo, el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es cuando el corazón se llena, entre el corazón y el pericardio se llena de líquido y entonces no deja latir al corazón, ¿no? Entonces miren ustedes que hay muchas enfermedades que van a producir insuficiencia cardíaca, ¿no? Y bueno, otras posibilidades también un poco más alejadas pueden hacer que falle también el corazón, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad renal, como por ejemplo drogas, ¿no? Etcétera. En la insuficiencia cardíaca nosotros tenemos que este cuadro, que es un cuadro un poco em, que nos puede orientar qué tipo de insuficiencia cardíaca puede ser que el paciente tenga, ¿ya? Entonces acá ven ustedes que hay una línea, unas líneas verticales y estas líneas verticales lo que está proponiendo que es en la parte superior, tengo algunas enfermedades que me van a producir un gasto alto, un gasto cardíaco alto. Es decir, yo tengo bastante volumen, ¿no? Como por ejemplo en un shock séptico, donde hay una vasodilatación y hay bastante volumen. Y en la parte de abajo es aquel bajo volumen, ¿no? Por ejemplo, como una deshidratación, ¿no? Hay bajo volumen y bajo gasto cardíaco. Entonces, esta línea horizontal es la que me divide así, en gasto cardíaco alto, ¿no? Todo lo que está acá alto, y el gasto cardíaco bajo, todo lo que está abajo. Y esta línea, la vertical, lo que me hace es dividir de este lado aquellas insuficiencias cardíacas donde falta volumen, ¿no? Por lo tanto, se llama deshidratación, y aquellas insuficiencias cardíacas donde más bien sobra el volumen, ¿no? Por ejemplo, el shock cardiogénico sería un shock de gasto bajo. ¿Por qué? Porque el corazón no funciona, imagínense que es un infarto
el corazón no funciona, entonces no está llevando sangre hacia el ventrículo, perdón, hacia la aorta, por eso se llama gasto bajo, porque no estoy llevando sangre hacia los tejidos, pero esa sangre se queda ahí en el ventrículo, se va a la aurícula y se va al pulmón y lo congestiona, ¿no? Entonces por eso es que está, por ejemplo, el shock cardiogénico aquí, ¿no? En cambio, un shock hipovolémico está en este lado, ¿por qué? Porque el gasto es bajo. Por ejemplo, un paciente que está vomitando, teniendo diarrea, ¿no? Entonces su gasto va a estar bajo, su gasto, su cantidad de sangre que lleve su corazón hacia los tejidos va a estar bajo porque está deshidratado. Y también el volumen que llega hacia el corazón mismo también está disminuido. ¿Por qué? Porque no tiene ese volumen, ¿no? Entonces está con gasto cardíaco bajo y también está deshidratado, ¿no? Entonces ven ustedes que este cuadro nos puede ayudar más o menos a decir cómo está el gasto cardíaco y también cómo está el volumen sistólico, ¿no? Hay muchas clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Acá yo les muestro dos nada más, que es la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda. Imagínense ustedes que de repente el paciente tiene hipertensión arterial, ¿no? Entonces voy a tener mucha dificultad para poder botar la sangre por la aorta hacia los tejidos porque hay hipertensión arterial, ¿no es cierto? Entonces, como no está saliendo mucha sangre por la misma presión alta, entonces el gasto cardíaco está disminuido porque está llegando poca sangre hacia los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, si es que el gasto cardíaco, o sea, la sangre que debe llevar la aorta está disminuida por misma presión arterial, por la contracción de los músculos lisos de los vasos, entonces, bueno, pues yo voy a tener debilidad, cansancio, cefalea, todo lo que me está produciendo la disminución del gasto cardíaco, ¿no? Pero como esta sangre que no sale se queda acá, entonces hacia atrás, es decir, hacia el pulmón, puede producir una congestión pulmonar. Entonces se va a ir esa sangre hacia los alvéolos, ¿no? Se puede ir a los alvéolos produciendo un edema pulmonar y entonces va a alterar el intercambio gaseoso, produciéndose hipoxia, cianosis, etcétera, ¿no? Pero también este edema, que se produce en el pulmón por esta congestión, va a producir que el paciente adopte una posición que se llama posición ortopnéica, es decir, se va a sentar o va a usar muchas almohadas para poder respirar. ¿Por qué hace esto el paciente? Porque a la hora de sentarse, la presión de la gravedad va a hacer que el líquido que está en el pulmón se vaya hacia la base y deje los ápices libres para que el paciente pueda respirar, ¿no? Por eso es de que se produce esta ortopnea, especialmente cuando el paciente se va a echar, ¿no? Entonces, eso es hacia la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, cuando esta insuficiencia cardíaca compromete el pulmón, estamos hablando de insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, supongamos que el paciente tiene esto y no se ha solucionado. Entonces, este aumento de presión, de volumen, se va a trasladar hacia el corazón derecho, después de pasar por el pulmón hacia el corazón derecho, y va a congestionar a la vena cava, ¿no? Entonces, al congestionar la vena cava, se van a congestionar todos los vasos, todos los órganos que drenan las venas hacia la cava. Por ejemplo, las venas de las piernas, ¿no? Entonces, se va a producir aumento de la permeabilidad vascular y entonces voy a tener edema de miembros inferiores, ¿no? Igualmente, hacia el tracto gastrointestinal voy a tener también edema y por lo tanto se va a salir el líquido al espacio peritoneal y voy a tener ascitis, por ejemplo, ¿no? O puedo tener también un aumento del volumen del hígado porque hay una congestión hepática. Entonces, cuando es insuficiencia cardíaca izquierda, llegan los síntomas hasta el pulmón. Cuando es insuficiencia cardíaca derecha, los síntomas traspasan el pulmón y son reemplazados por síntomas que me dan especialmente los vasos venosos.
¿Cuáles son los síntomas típicos de una insuficiencia cardíaca? La ortopnea, ¿no? La necesidad del paciente de dormir con almohadas o de sentarse para que el líquido que se ha traspasado hacia los alvéolos se queden en la parte de abajo del pulmón y en la parte de arriba me deje respirar, ¿no? Va a tener también disnea de esfuerzo, ¿no? O sea, hace algún esfuerzo y se va a cansar el paciente, ¿no? Y edema, ¿no? Edema, especialmente es un edema solamente en los miembros inferiores, como ven ustedes en la lámina. Un edema blando, un edema frío, no es caliente, sino es frío. Y un edema que deja fovea, ¿no? Ustedes lo aprietan y deja esta huella, edema en fovea. Este. Y no solamente ahí, ¿no? Sino puedo tener también taquicardia, taquimia, ¿no? ¿Por qué voy a tener taquicardia? Voy a tener taquimia porque la insuficiencia cardíaca no permite que esté llegando la sangre con oxígeno hacia los tejidos y entonces el paciente va a tener necesidad de aumentar su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria, porque eso lo hace como mecanismo de compensación en simpático, ¿ya? Pero también puede extravasarse el líquido hacia los alvéolos y producir estertores, ¿no? Estertores crepitantes en los pulmones. O puede producir también un derrame pleural, como ven ustedes acá en esta figura. Puede producir también un derrame pleural porque se extravasa el líquido por el aumento de la presión que hay en los vasos sanguíneos, ¿no? También puedo tener ingurgitación yugular. Miren ustedes acá esta paciente y acá se ve la yugular. Normalmente no se ve la yugular, ¿no? Entonces esto sí se llama ingurgitación yugular y me está diciendo que es una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces cuando afecta al pulmón, izquierda. Cuando afecta a todos los otros órganos, es derecha, ¿no? También puedo tener hepatomegalia, también cuando es derecha, ¿no? Hepatomegalia. Y ortopnea es para que mejore su ventilación. Entonces, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Pero no solamente es que el corazón no funciona y ya pues ocurre todo esto, ¿no? Sino que también esto va a ocasionar que haya un daño estructural en el mismo corazón, ¿ya? Los cardiomiocitos se van a alterar y se va a producir una destrucción del cardiomiocito. Se va a producir una hipertrofia, pero la hipertrofia no es que haya un aumento de más cardiomiocito, sino el mismo miocito es el que aumenta su grosor y pierde realmente su función, ¿no? Aparecen otros ruidos, soplos también pueden aparecer y el electrocardiograma también me va a decir pues que hay una alteración, porque hay crecimiento de repente de ventrículos, de aurículas, ¿no? Y también el péptido natriurético, especialmente el cerebral, va a aumentar. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un paciente ya de, no sé, 70 años, por ejemplo, que tiene hipertensión, no toma su medicamento adecuadamente y un día viene con edema de miembros inferiores, viene con un derrame pleural, y entonces el cardiólogo dice, no, este paciente es de neumología. Y viene el neumólogo y dice, no, este paciente es de cardiología. Y se pelotean al paciente, ¿no? Pero si yo le hago este dosaje del péptido natriurético y me sale alto, entonces definitivamente es una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Es uno de los componentes más importantes para determinar la insuficiencia cardíaca. Como les dije, la insuficiencia cardíaca entonces puede ser izquierda, puede ser derecha, pero también hay otra clasificación que puede ser agudo o puede ser crónico, ¿no? Y las causas de una insuficiencia cardíaca aguda pueden dar edema pulmonar, pueden dar también una falla cardíaca derecha, es decir, primero empieza izquierda y después se va hacia la derecha. Puede dar hipertensión pulmonar, ¿ya? O sea, va a hacer que los vasos sanguíneos del pulmón se vuelvan pequeños y entonces haya una hipertensión, ¿no? Puede producir también insuficiencia coronaria, infartos también, o puede producir también un shock cardiogénico. En relación a la insuficiencia cardíaca crónica, podemos tener dos tipos. En la insuficiencia sistólica y la insuficiencia diastólica que vamos a explicar dentro de un ratito. Entonces vamos a hablar un poquito de la insuficiencia cardíaca aguda,
¿ya? Entonces, en la falla aguda que estábamos viendo acá, puede ser que el corazón está totalmente bien, está funcionando totalmente bien y voy a tener una insuficiencia cardíaca de novo, o sea, nueva, ¿no? Que no tenía y que recién está apareciendo. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo, estoy caminando por la calle y sufro un robo y el ladrón me dispara y entonces entra la bala a mi corazón y entonces la sangre sale alrededor de mi corazón y está en el pericardio y aprieta mi corazón, ¿ya? Entonces ahí mi corazón estaba sano inicialmente, pero ese taponamiento cardíaco que originó la bala me está produciendo una insuficiencia cardíaca, ¿ya? O puede ser que de repente yo ya tengo una insuficiencia cardíaca crónica, porque de repente tengo hipertensión, no tomo medicamentos, soy diabético, etcétera. Y entonces ya tengo una insuficiencia cardíaca, pero me fui al médico, el médico me dio todos mis medicamentos y estoy bien. Pero un día, no sé, de repente, dejo de tomar mis medicinas o me da una septicemia y entonces puedo tener un aumento de los síntomas. Entonces quiere decir que hay una descompensación de mi falla cardíaca, crónica, ¿ya? En la falla cardíaca aguda puede haber una vía cardíaca, pero también hay una vía vascular, ¿ya? Entonces, primero se va a producir una falla progresiva del ventrículo izquierdo, después una falla respiratoria, porque hemos dicho que la presión o el volumen del ventrículo izquierdo se va a ir hacia el pulmón, ¿no? Luego, una pérdida de la integridad alveolo-capilar. Hemos dicho de que el alveolo se llena de líquido y entonces no produce una difusión de gases. Pero también por mecanismos de compensación y la falta de volumen que está llegando al riñón puede producir también una falla renal, ¿ya? Y finalmente, pues una arritmia. Como les dije, la insuficiencia cardíaca aguda puede tener dos componentes. Puede ser que de repente esté fallando el mismo corazón o puede ser que esté fallando lo vascular, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Que la presión arterial, si fuese la falla vascular, estaría más alta, ¿no? El empeoramiento también es más grave si es vascular, ¿ya? La presión en cuña de la aurícula también es muy incrementada en una falla vascular. La congestión en una radiografía, la congestión radiográfica, es decir, el líquido que se acumula en el pulmón, también va a ser severa si la falla es vascular, ¿no? Y en la falla cardíaca principalmente lo que va a haber es el edema, ¿no? Principalmente el edema y bueno, pues la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a estar baja porque está fallando pues este corazón, ¿no? Entonces, miren ustedes de que si la falla es de este componente vascular principalmente, entonces voy a tener más síntomas, ¿no? Más síntomas y más graves también. Acá lo mismo, tengo la vía cardíaca, tengo la vía vascular. En la vía cardíaca viene el paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? Y entonces el volumen está disminuido. Este volumen disminuido va a hacer de que haya una vasoconstricción en el riñón y entonces el riñón va a fallar también porque no va a llegar sangre hacia el riñón. Y entonces, como no llega sangre, el líquido que tiene se va a congestionar porque no la puedo orinar el líquido. Entonces se va a congestionar y se va a ir al pulmón, ¿ya? Si es con la vía vascular, va a haber una inflamación, es decir, una respuesta neurohormonal con aumento, por ejemplo, de la renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer de que yo retenga sodio y con el sodio se va a retener el líquido. Además, va a activar el simpático. Entonces, activa el simpático y voy a tener vasoconstricción, es decir, aumenta la resistencia vascular. Y también se redistribuye este líquido. Entonces, todo esto me va a generar también congestión pulmonar. Por eso es que la insuficiencia cardíaca izquierda, aguda,
generalmente va a producir una congestión pulmonar, síntomas pulmonares, ¿ya? Vamos a ver la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? La crónica, el paciente puede tener síntomas, perdón, una enfermedad, ¿no? Hipertensión, por ejemplo, ¿no? Y entonces, al inicio puede ser que de repente está joven todavía, pero tiene padres hipertensos o diabéticos, etcétera. Y bueno, puede hacer un deporte y no va a tener ninguna anormalidad, ¿no? Pero después puede tener de repente síntomas del ventrículo izquierdo, que falle su ventrículo izquierdo, y entonces el paciente va a sentir de que se cansa cuando hace algún tipo de ejercicio, ¿no? Se va al médico y el médico, o de repente con los mecanismos de compensación, por ejemplo, la hipertrofia, de repente la hiperexcitabilidad del simpático, etcétera, etcétera, compensan esta insuficiencia cardíaca. Entonces el paciente se siente bien, pero va al médico, le toman una placa y encuentran que el corazón está bien grande, ¿no? Y le dicen, bueno, estás bien, no sientes mucho, pero tu corazón está grande porque de repente no tomaste tus medicamentos adecuadamente y entonces cuando vayas a hacer ejercicio, vas a sentir, ¿no? Fatiga o disnea. Pero puede ser que de repente este paciente sufre una septicemia, una sepsis, se descompensa la insuficiencia cardíaca crónica y entonces va a tener grandes síntomas, ¿no? No va a poder respirar, va a estar en ortopnea, va a estar, ¿cómo se llama? Agitado, taquipneico, taquicárdico, ¿no? Sudoroso inclusive, si es que tiene un shock cardiogénico. Y a veces hay, cuando ya es grave, cuando ya creció el músculo cardíaco, cuando ya no funciona, bueno, pues ya los medicamentos tampoco no van a producirle mucha mejoría, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de compensación de una insuficiencia cardíaca? Tenemos el mecanismo de Frank-Starling y la activación del sistema neurohumoral, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, este es un paciente, por ejemplo, donde vamos a ver cómo está su rendimiento del ventrículo izquierdo cuando está caminando, cuando está en reposo. Y acá vamos a ver si tiene disnea o tiene edema pulmonar, ¿no? Entonces, al inicio, cuando el paciente está con su corazón normal, el paciente va a hacer de repente algún tipo de ejercicio y va a estar normal. ¿Por qué? Porque su reserva cardíaca lo va a permitir. Entonces, si necesita, por ejemplo, mayor frecuencia cardíaca para poder suministrar la cantidad de oxígeno que necesita en un ejercicio, lo va a hacer, va a aumentar su gasto cardíaco, va a contraerse mayormente el músculo cardíaco y no va a producir ninguna molestia, ¿no? Pero ¿qué pasa si un paciente está con insuficiencia cardíaca? Entonces, cuando está con insuficiencia cardíaca, a veces hasta en reposo puede producir disnea, ¿no? Los síntomas de la disnea. Y a veces puede producir ya una disminución letal de la función del corazón, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos neurohormonales que también están presentes como mecanismos de adaptación a plazo corto, ¿no? Son el aumento de la actividad simpática, el control barorreflejo anormal, es decir, el sistema anticolinérgico se ve disminuido. Hay una disminución de los receptores beta. Hay un aumento de algunas proteínas que van a producir una disminución del calcio. Va a haber el sistema renina-angiotensina, el sistema arginina-vasopresina y el péptido natriurético. Entonces, como les dije, hay un mecanismo de compensación rápida que es la hiperexcitabilidad del simpático, ¿no? Entonces, el paciente tiene una disminución del gasto cardíaco y entonces esta disminución va a ir hacia los quimiorreceptores que están a nivel de la carótida y entonces van a producir un aumento de la acción del simpático y se va a producir catecolamina, ¿no? Y estas catecolaminas, especialmente la
noradrenalina van a producir efectos de compensación, como por ejemplo el aumentar la frecuencia cardíaca, el tener el inotropismo positivo para que produzca un aumento de la fuerza de contracción, o también va a producir una vasoconstricción en los vasos sanguíneos periféricos para que redistribuya la sangre hacia los tejidos nobles, ¿no? También hemos dicho de que otro mecanismo de compensación rápida es también la angiotensina 2, ¿no? Cuando hay disminución del flujo sanguíneo hacia el riñón, entonces en el espacio yuxtaglomerular se va a producir la activación de la renina. Y la renina va a activar o convertir el angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1, y esta angiotensina 1 con la enzima convertidora de angiotensina del pulmón lo va a convertir en angiotensina 2, ¿no? Y entonces esta angiotensina 2 es importante porque va a tener dos funciones. Una que es producir vasoconstricción en los vasos sanguíneos, mucho más efectivo que inclusive simpático, pero también va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona produciendo la retención de sodio. No olviden que la angiotensina 2 tiene dos receptores, ¿no? La AT1 y la AT2. La AT1 es la que va a producir daño, ¿no? En el miocardio, porque va a haber vasoconstricción, proliferación del músculo liso, del vaso sanguíneo, va a haber proliferación también de los cardiomiocitos, etcétera, ¿no? Mientras que la AT2 es un poco más benéfica. Luego tenemos también otro mecanismo de compensación, es la arginina vasopresina, ¿no? Pero esta depende de la osmolaridad, ¿no? Si yo tengo mucha osmolaridad, entonces esta hormona va a aumentar y viceversa, ¿no? Entonces tiene que ver mucho la osmolaridad y el cambio de volumen para que esta hormona pueda estimularse, ¿no? Y se estimula a nivel de riñón. Tenemos nosotros dos hormonas antidiuréticas, ¿no? Una que está en el hipófisis y una que está en el riñón, ¿no? La que actúa un poquito más es la que está en la hipófisis, y esta es la que va a producir al nivel de su activación, ya sea por la osmolaridad o por el volumen, va a salir para que a nivel del riñón pueda producir la retención de agua. Y finalmente tenemos el péptido natriurética, ¿no? Yo les había mencionado de que el péptido natriurético, tenemos dos péptidos natriuréticos, el atrial, o sea, el que sale en la aurícula derecha, cuando hay un montón de líquido. Por ejemplo, yo le doy, no sé, 10 litros de líquido a un paciente, ¿ya? Entonces este péptido natriurético se activa y entonces va a producir am, la natriuresis, es decir, la salida de sal a través de la orina junto con este líquido, ¿no? Para producir disminución de este volumen. Pero este péptido natriurético, hay dos variantes, ¿no? Como les dije, la atrial y también la cerebral. Entonces, cuando este péptido natriurético cerebral está incrementado, me dice sí, pues exactamente está produciéndose una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero también tenemos mecanismos de adaptación de la insuficiencia cardíaca a largo plazo, ¿no? Y ahí está la remodelación miocárdica. Esta remodelación puede obedecer a factores genéticos, mecánicos, neurohormonales, que alteran la forma, principalmente la forma, y después ya altera pues la función del corazón, ¿no? Entonces, si hay un aumento de la presión a nivel de la pared em, del ventrículo izquierdo, o si hay un aumento de la dilatación por aumento de volumen, cualquiera de estas dos circunstancias van a producir hipertrofia compensadora, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la sobrecarga o el aumento es de presión? Entonces hay un estrés significa que hay una presión mayor
en la pared del ventrículo izquierdo durante la sístole. Y eso va a producir señales extracelulares para hacer, por ejemplo, que la aldosterona, que la noradrenalina, que la angiotensina, etcétera, produzcan remodelación en el ventrículo izquierdo y produzcan una hipertrofia, ¿no? Y la hipertrofia cuando es por presión es concéntrica, ¿no? Entonces, si yo le tomo una placa a este paciente, su corazón está de tamaño normal, pero el crecimiento está en la parte de adentro, ¿ya? ¿Qué pasaría si la insuficiencia cardíaca se genera por sobrecarga de volumen? O sea, hay gran cantidad de volumen por una insuficiencia valvular, por ejemplo, ¿ya? Entonces también el estrés también de la pared del miocardio, o la presión que va a recibir la presión, la pared del miocardio, también al final de la diástole va a ser tanta que lo va a pasar lo mismo y se va a producir también una hipertrofia. Pero esta hipertrofia es excéntrica, es decir, va a crecer hacia afuera. Entonces, si yo le tomo una radiografía a este paciente, voy a tener un gran corazón, ¿no? Bien grande el corazón. Entonces, no se olviden que cuando el estrés o la sobrecarga es presión, la hipertrofia es concéntrica. Y que cuando el estrés es por volumen, entonces la hipertrofia es de tipo excéntrico. También hay otros mecanismos moleculares para esta remodelación, para este crecimiento del miocardio, ¿no? Hay, por ejemplo, pérdida de miocitos, hay alteraciones de la contracción y por falta ¿cómo se llama?, de salida o disminución de calcio intracelular, ¿ya? Hay reducción de la actividad de la TPasa también. Hay alteraciones de las proteínas reguladoras y acumulación principalmente de la matriz extracelular. En esta lámina vamos a ver cómo definitivamente la célula del cardiomiocito necesita ingresar este calcio para producir la contracción de la miocina, ¿no es cierto? Actina y miocina. Entonces, vamos a ver que hay diferentes métodos para que ingrese el calcio, ¿ya? Hay, por ejemplo, canales de calcio. Estas bolitas, las amarillitas, representan el calcio. Entonces, tenemos canales de calcio que van a permitir el ingreso hacia la célula, al citosol, calcio. También tenemos estos intercambiadores entre el sodio y el calcio, ¿no? Que pueden permitir el ingreso y también la salida del calcio. Y el mismo calcio, ¿no? El mismo calcio también puede permitir el ingreso del calcio. Entonces, este calcio que se encuentra intracelular tiene que almacenarse en algún sitio, ¿no? Y se almacena en el retículo endoplásmico acá. Y entonces, para almacenarse necesita este, esta sustancia que se denomina cerca, que va a producir la entrada de el calcio hacia este almacenamiento, utilizando estos receptores que vemos acá, ¿ya? Además, el calcio también puede ingresar a la mitocondria, porque de repente la mitocondria necesita también el calcio para producir energía, ¿ya? Entonces, esto es lo normal. Entonces, ¿qué pasa en una insuficiencia cardíaca? En una insuficiencia cardíaca no está funcionando esta sustancia que yo les dije, que es el cerca, que es la que se va a encargar de producir la activación de estos receptores para que pueda almacenarse el calcio dentro del retículo. Entonces, al no poder entrar y no poder almacenarse, se va a quedar aquí afuera en la célula, pero en el citosol. Entonces, al quedarse aquí, no permite que esta célula se relaje durante la diástole. Y entonces va a producirse un círculo vicioso durante la insuficiencia cardíaca, ¿no?
hay una sustancia muy importante que es el fosfolambano, que va a estar también reducido, y esta disminución del fosfolambano va a producir una disminución del cerca, y esto va a disminuir la entrada del calcio al retículo, y se va a quedar entonces en la parte del citosol, impidiendo que haya una relajación y por lo tanto una buena contracción. ¿Ya? Otra este, clasificación de la insuficiencia cardíaca es insuficiencia cardíaca diastólica, insuficiencia cardíaca sistólica. La insuficiencia cardíaca sistólica significa que hay un daño en el corazón que impide que se haga la sístole, ¿no? Por eso se llama sistólica. Pero también hay un daño en el corazón donde puede impedir la función diastólica. ¿Cuál es la función diastólica? Relajar el músculo ventricular izquierdo para que ingrese el llenado de la sangre desde la aurícula y poderla después eyectar, ¿no? Entonces puede ser que de repente porque hay un aumento de la rigidez del ventrículo, entonces ya no puede relajarse por hipertrofia, por fibrosis, etcétera, ¿no? O puede ser que de repente haya una disminución de la relajación, por ejemplo, porque ya no está funcionando la parte eléctrica del corazón, porque hay una sobrecarga de líquido, ¿no? Y entonces ya no puede relajarse, porque hay una isquemia del corazón y el corazón tampoco no va a funcionar por eso, o porque lo que lo habíamos visto anteriormente, no hay una buena función del calcio, ¿no? Entonces, ya sea por rigidez o ya sea por falta de relajación, lo que va a ocurrir es una presión diastólica, un aumento de la presión diastólica. Entonces, el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca diastólica. Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctora. Ok, entonces les voy a mandar a su aula virtual la clase. No se olviden, el día miércoles estamos a las 6 de la tarde para tomar el examen de fisiopato, ¿ya? Son 20 preguntas, em, opción múltiple, una respuesta verdadera. Van a haber por lo menos 15 preguntas de la teoría y por lo menos 5 van a venir de casos clínicos o de seminario. ¿Alguna pregunta o duda ahí? Ok, jóvenes. Cualquier cosa entonces a través de su delegada para poderlos ayudar, ¿ya? Gracias, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, doctora. Buenas noches.